Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema. Saben ustedes que el Papa Francisco en el día de hoy se reunió con los embajadores que están acreditados en el Vaticano. Allí habló de la voluntad de diálogo respecto al Islam y también la novedad es que mañana finalmente se va a concretar su encuentro con Benedicto XVI. La Sala Regia del Vaticano al cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede. Allí el Papa exhortó a luchar contra la pobreza e instó al diálogo entre los pueblos para construir la paz. Consideró fundamental que cada individuo pueda encontrar a un hermano y no a un enemigo, y citó a San Francisco de Asís. Francesco d'Assisi ci dice: lavorate per edificare la pace, ma non vi è vera pace senza verità. Non vi può essere pace vera se ciascuno è la misura di se stesso, se ciascuno può rivendicare sempre solo il proprio diritto senza curarsi allo stesso tempo del bene degli altri. Durante la audiencia con embajadores y diplomáticos, Francisco habló de su intención de acercarse a los no creyentes y al Islam. Per questo è importante intensificare il dialogo fra le varie religioni. Penso anzitutto a quello con l'Islam e ho molto apprezzato la presenza durante la messa dell'inizio del mio ministero di tante autorità civili e religiose del mondo islamico. Además, el sumo pontífice le agradeció a los embajadores por el trabajo desarrollado para edificar la paz y construir puentes de amistad y hermandad. Mañana el Papa Francisco visitará en Castel Gandolfo al Papa emérito Benedicto XVI. Se producirá así la primera reunión entre ambos desde que el cardenal Bergoglio fuera elegido jefe máximo de la Iglesia, y además será el primer encuentro de la historia eclesiástica entre un Papa y un Papa emérito. La alusión precisamente del sumo pontífice sobre el Islam, ¿no? Así es, y una relación complicada, por lo menos la que venía teniendo Benedicto XVI con el Islam. Pero Pedro, ¿por qué es complicada? ¿Por qué es dificultosa la relación entre el Vaticano, la Iglesia Católica y el Islam? Por muchos motivos, Cecilia, y es verdad que Benedicto XVI tuvo algunas conferencias muy criticadas en el mundo islámico. En primer lugar, hay que decir una de las cosas que plantea el Papa Francisco y lo que plantea un problema también es con quién encontrarse. No hay un Islam uniforme y el Islam no tiene una institución similar al Vaticano. No hay una cabeza del Islam con quien encontrarse. También es verdad que uno podría decir que fuera de la Iglesia Católica que tiene el Vaticano hay muchas otras iglesias. Sin embargo, la Iglesia Católica tiene un peso fundamental en el mundo cristiano. Al no haber un Vaticano, hay que buscar diversos interlocutores. Eso, en primer lugar, representa un problema. No quiere decir que no pueda haber diálogo, pero representa un problema. En segundo lugar, hay algo que tiene que ver con la historia, la relación entre el mundo occidental y cristiano. Nosotros hemos utilizado mucho la expresión mundo occidental y cristiano con el mundo árabe islámico, porque el colonialismo que ocupó, dividió y sojuzgó durante décadas a gran parte del mundo occidental, del mundo árabe e islámico, se hizo también como sinónimo con el catolicismo o con el cristianismo. Por lo tanto, para el mundo árabe islámico, la ocupación colonial era sinónimo del mundo occidental y cristiano. Y todo aquello que cometieron las potencias coloniales, las matanzas, las masacres, creo yo que la Iglesia no pidió perdón respecto de lo que pasó. Por lo tanto, hay una historia compleja. Además, hoy en día, en muchos países de mayoría musulmana, hay grupos minoritarios cristianos que en algunos de ellos tienen problemas. En algunos son perseguidos, en algunos hay enfrentamientos. ¿Hay enfrentamientos entre grupos religiosos? Sí. Por ejemplo, en Egipto, a mí me tocó vivirlo en carne propia después de la caída de Mubarak hace 2 años. Justamente había enfrentamientos entre musulmanes y coptos, que son una de las vertientes dentro del mundo cristiano. Enfrentamiento respecto de las minorías, respecto a los derechos que tienen la minoría copta en el caso concreto de Egipto. Hay un país fundamental, Turquía.
Turquía se ve como parte de la Unión Europea, sin embargo no la dejan ingresar y el Papa Benedicto XVI no abría las puertas a Turquía a la Unión Europea. Por otra parte también el tema de la inmigración hacia Europa. Llegaron muchos turcos, argelinos, marroquíes en la década del 50, del 60, del 70. La mayoría de ellos son musulmanes. Esto ha provocado enfrentamientos políticos, culturales en Europa, sobre los cuales Benedicto XVI habló y bastante. Por lo tanto, el Papa Francisco también va a tener que tratar este tema. Y por último, comunidades cristianas que hay en Asia, en África, en América Latina, que conviven también con grupos islámicos que algunos de ellos crecen, por ejemplo, en algunos países de América Latina. Por lo tanto, va a tener que abarcar un sinfín de problemas políticos, teológicos, culturales, con grupos islámicos que son muy importantes, que representan a millones de personas, que además es un mundo muy heterogéneo y que además interviene en política. Esto no es solamente una cuestión de fe y se lo planteamos de un primer momento cuando fue electo Francisco como Papa. Esto no es solamente una cuestión de fe cultural y discutir sobre Jesucristo, sobre Mahoma, sobre los profetas, sobre el Antiguo, el Nuevo Testamento y sobre el Corán. Esto involucra temas políticos y culturales muy puntuales del hoy. Y sobre esto, sin lugar a dudas, el Papa Francisco tendrá que dar una respuesta.